Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a aprender la apertura española. Esta apertura consta del siglo XVI y es una de las más antiguas que existe en ajedrez. Fue Ruy López quien escribió en un libro sobre esta apertura que hoy vamos a tratar en el canal. Espero que os guste, dentro vídeo. Como ya he dicho antes, esta apertura de ajedrez es una de las más antiguas y por eso tenemos una gran cantidad de partidas de muchos jugadores de élite y jugadores principiantes también. Ha sido jugada por un montón de gente, ya que contiene un montón de ideas tácticas y estratégicas que pueden ser utilizadas por ambos colores. La apertura comienza con los peones E4, E5, ahora caballo F3 atacando el peón de E5, caballo C6 y alfil B5. Hasta aquí es lo que se conoce como apertura española. Habría otras jugadas como hacer alfil C4, conocida como apertura italiana, y otras variantes que podrían ser como la jugada caballo C3 o la jugada D4. Sin embargo, en la que nos vamos a centrar hoy es en la jugada alfil B5, que es la apertura española o Ruy López. Una vez llegados a esta posición, las negras tienen muchas opciones. Dentro de las menos principales que vamos a ir viendo está la jugada D6. Esta jugada era una de las que se empleaba al principio, ya que defendía el peón de E5 y evitaba que la jugada alfil por C6 y caballo por E5 fuese posible. Sin embargo, ya está en desuso, ya que las blancas hacen D4 y obtienen el centro muy rápido. Ahora hay dos opciones, las negras pueden hacer alfil D7, a lo que las blancas contestan con caballo C3, y tras caballo F6 simplemente las blancas se pueden enrocar y tienen el centro de peones muy fuerte y con esto consiguen una cierta ventaja frente a las negras. Podría continuar alfil E7, alfil por C6, alfil por C6, dama D3, E por D4, caballo por D4 y ahora simplemente tras alfil D7 se podría jugar con B3 y alfil B2, colocando el alfil en esta buena diagonal y seguir con torre a E1 y F4, atacando al rey de las negras. Si volvemos hacia atrás, tras la jugada D4, aparte de la jugada alfil D7 que acabo de mencionar, también es posible hacer la jugada E por D4, comiendo el peón que acaban de colocar las blancas en D4. Podría continuar con caballo por D4, alfil D7 y ahora simplemente enroque corto. Ahora las negras tienen dos opciones, pueden sacar simplemente el caballo o pueden cambiar el caballo de D4. Si deciden cambiar el caballo de D4, simplemente podemos comer en D7 y comer después en D4. Y tras caballo F3, caballo C3, alfil E7 y alfil G5, las blancas tienen mucho más espacio y pueden luego jugar con jugadas como caballo D5 controlando el centro, torre a E1 y F4, y las blancas están bastante mejor. También pueden no cambiar todo en el centro y hacer la jugada caballo F6 manteniendo piezas, a lo que podría seguir la jugada caballo C3, desarrollando nuestro caballo, alfil E7, torre E1, enroque, alfil por C6, a lo que podría comer de alfil o de peón, aunque come mejor de peón, ya que así mantiene la pareja de alfiles, que es bastante buena en ajedrez, y dama F3 de las blancas pasando la dama, y pudiendo jugar con jugadas como alfil G5 o caballo F5. Si volvemos hacia atrás, podemos ver cómo la jugada D6 no es muy interesante, ya que no le proporciona mucho a las negras. Otras jugadas posibles pueden ser la jugada F5, conocida como defensa Janis. Esta defensa es bastante peligrosa, ya que si no la conoces bien puede suponer un problema, ya que la jugada E por F5 es una jugada mala, ya que pueden continuar con la jugada E4. Sin embargo, si se conoce bien la posición, la jugada caballo C3 es bastante buena y consigue posiciones ventajosas para las blancas. Ahora las negras tienen dos opciones. Si hacen la jugada caballo F6, ahora sí se puede hacer la jugada E por F5. Y tras la jugada E4, caballo G5, D5 y D3, las blancas están mejor. Podría continuar con la jugada alfil por F5, ganándose un peón, D por E4, D por E4, y ahora no cambiar damas, sino hacer la jugada dama E2, presionando sobre el punto de E4,
y la presión en el punto E4 es bastante grande, por lo que es posible que el peón de E4 termine cayendo y las blancas terminen quedándose con peón de más. Si volvemos hacia atrás, también tienen la opción de jugar la jugada F por E4, es la variante principal dentro de la defensa Yanis. Caballo por E4 y ahora caballo F6, podría continuar con caballo por F6, dama por F6 y dama E2, tocando el punto de E5, alfil E7, simplemente los cambios en C6 y caballo por E5, las blancas quedan con una buena posición. Si en vez de hacer la jugada caballo F6, las negras deciden hacer D5, atacando el caballo de las blancas, existe la jugada caballo por E5, y contra D por E4, caballo por C6. Aquí podemos ver la jugada dama G5, atacando el alfil de las blancas de B5, y tras la jugada dama E2, la jugada caballo F6 de las negras, las blancas simplemente pueden hacer caballo por A7, dando jaque al rey, alfil D7 de las negras. La jugada C6 también sería posible, pero entonces el caballo podría salir con la jugada caballo por C6, ya que no pueden hacer peón por C6 por alfil por C6, que es jaque, y amenaza la torre a la vez. Tras la jugada alfil D7 de las negras, la partida podría continuar con alfil por D7, rey por D7, dama B5, dama por B5 y caballo por B5, sacando el caballo y quedando con dos peones de más. Si volvemos hacia atrás, dentro de las variantes, ya hemos visto la variante de D6, que hemos dicho que se quedaba muy pasiva para las negras, y la variante de F5, es una variante muy activa para las negras y que, bajo mi punto de vista, es recomendable para jugar en partidas rápidas, pero no en partidas lentas. En caso de que nuestro rival conozca muy bien la variante, vamos a quedar en una posición ciertamente inferior. También hay otras opciones para las negras, como la jugada alfil C5. Esta jugada muchas veces termina transponiendo en otras variantes, ya que terminan haciendo A6 y B5. Podría continuar con enroque corto y después buscar los mismos planes con C3 y D4, que luego veremos en las otras variantes. También existe la jugada caballo F6, que es la variante berlinesa, atacando el punto de E4. La jugada enroque es la jugada típica, y aquí las negras tienen básicamente dos opciones. Pueden hacer la jugada alfil C5 desarrollando el alfil, lo cual continuaríamos con C3 y tras enroque D4, quedándonos con un fuerte centro de peones, que es una de las intenciones, y tras alfil B6 podríamos continuar con alfil G5, tratando de sacar las piezas, y después colocar la dama en D3, el caballo en D2 y las dos torres en las columnas centrales. Si en vez de esto las negras deciden comer el peón de E4, que también es posible, las blancas deben hacer la jugada D4, contrarrestando en el centro para poder después comer el peón de E5. Por supuesto, la jugada E por D4 no es posible porque existe la jugada torre 1, clava el caballo, y este caballo no tiene ninguna manera de ser defendido de buena forma. Si por ejemplo continúa con D5, podríamos hacer caballo por D4, clavando al alfil, clavando el caballo de C6 con el alfil y con el caballo, y amenazando la jugada F3, que ganaría una pieza de E4. Por lo tanto, la jugada de las negras es la jugada caballo D6, retirando el caballo y atacando nuestro alfil de B5, a lo cual podemos continuar con la jugada alfil por C6, D por C6 y D por E5. Esta es una de las variantes que más se juega dentro de la apertura española, y es una variante en la que la mayoría de veces se hacen tablas tras caballo F5, dama por D8 y rey por D8. Sin embargo, podemos ver que ha habido varias victorias, tanto de Anand contra Topalov, como de Kasparov contra Kramnik y otros jugadores. Sí que es cierto que a Kasparov le gusta mucho jugar este final, en el cual ha conseguido muchas victorias, a pesar de que también ha tenido que ceder ciertas tablas, ya que es un final que está bastante igualado. Tras H6, la jugada H3 de las blancas en una partida de Kasparov, alfil D7, B3, rey E8, alfil B2. Simplemente vamos a ver un poco de esta partida de Kasparov que gana contra Kramnik, con la intención de ver cómo saca sus piezas y en qué lugares la coloca. Simplemente va colocando sus piezas en el centro, dejando el alfil en B2, probablemente con la intención de luego jugar con el caballo por E4 y el otro caballo por D4.
siempre con posibles amagos con la jugada E6. Como podemos ver en este caso, Kasparov ya ha hecho la jugada E6, aunque se le pueden comer con las piezas negras, de hecho hacen caballo por E6. Ahora la jugada caballo D4 es bastante buena, ya que el rey de las negras está en rayos X durante toda la partida. Tras C5, caballo F5 de las blancas. Torre H7 ya es una concesión bastante grande que tienen que hacer las negras para evitar y tratar de liberar la presión que hay sobre ese punto. Ahora las blancas pueden hacer la jugada alfil F6, que es una jugada brillante, ya que ataca la torre de las negras y no existe la jugada peón por F6, por el problema de caballo por F6. Las negras, que en este caso era Kramnik, se retiran a C8. Y ahora las blancas pueden hacer la jugada alfil por G7, ya que después de los cambios siempre existirá la jugada caballo F6 y caballo por D7, o bien torre por D7. Como podemos ver, ahora Kramnik se retira a E7 y tras la jugada caballo por D7, torre D8, las blancas retiran el caballo a E5, entrando en un final en el que las negras tienen un peón doblado en C y dos peones aislados en el flanco de rey. Esto da cierta ventaja a la posición de las blancas, que continúa torre por D1 y caballo F4. Ahora hay un pequeño ataque sobre el punto de G2. El rey blanco se quita a H1. La jugada torre por G2 ahora no es posible, ya que existe la jugada caballo D3, atacando el caballo, y la torre no tiene forma de defenderlo. No es posible la jugada caballo por D3, ya que la torre de las negras estaba en el aire. La partida continúa con torre G5. Ahora sí, caballo G4 de las blancas, amenazando el punto de H6. Y tras torre D5, simplemente torre E1 dando jaque, manteniendo las torres, ya que los puntos débiles se atacan mejor si hay varias piezas. Tras rey F8, las blancas hacen caballo por H6, ganando un peón, aunque permiten la jugada torre D2, que entra en la séptima fila. Las blancas hacen torre E5, torre por F2, torre F5. Ahora las blancas amenazan la jugada torre por F7. Tras la jugada rey G7, las blancas tienen que irse a G4. Y ahora las negras hacen la jugada torre por G2, ya que no tienen ninguna forma de evitar que el caballo caiga. Las blancas hacen torre por F4. Y tras la jugada torre por C2 de las negras, las blancas hacen torre F2, ya que tienen pieza de más y es bastante ventajoso simplificar la posición. En caso de que se produjese el cambio, que no se produjo en la partida, a pesar de que las negras tienen dos peones por la pieza, en el flanco de dama es muy difícil crear un peón pasado, ya que el caballo llega muy rápido al flanco de dama y no van a tener ninguna opción. Por lo tanto, las negras hacen la jugada torre C3, a lo que las blancas contestan con la jugada rey G2. Y tras B5, H4, C4 y H5, las negras deciden hacer la jugada C por B3, a lo que las blancas contestan con A por B3. Ahora parecería que ya son tres peones por la pieza tras la jugada torre por B3, sin embargo existe la jugada H6. El negro se podría ir a F8, por ejemplo, y ahora simplemente podría haber H7 y tras rey G7, torre por F7, amagando con la jugada caballo F6 y torre F8. Por lo tanto, en la partida no se dio esto, se hizo la jugada torre C5 con la intención de colocarse por detrás de este peón, y tras H6, rey F8, las blancas decidieron hacer una jugada que es bastante buena, que es la jugada caballo F6, que evita la jugada torre H6 de las blancas, torre H5 de las negras, perdón. Las negras decidieron dar un jaque y tras la jugada rey H1 de Kasparov, las negras las abandonaron, ya que vienen las jugadas H7 y torre H2. Primero torre H2 y luego H7, que no permite a las negras evitar la coronación. Aquí podemos ver una partida de Kasparov, que consiguió ganar en el final típico de la berlinesa, a nada más y nada menos que Kramnik. Por lo tanto, sí es posible ganar este tipo de finales, a pesar de que haya mucho porcentaje de tablas. Si volvemos hacia atrás, ya hemos visto también la variante de la berlinesa. Por lo tanto, solo nos queda de ver la variante de A6, que es la variante principal dentro de la española. Esta jugada amenaza el alfil de las blancas
Y es posible la jugada alfil por c6, con intención de hacer caballo por e5, pero realmente no da tanta ventaja, ya que tras alfil por c6, d por c6 y caballo por e5, existe la jugada dama d4, recuperando el peón de e4, y las blancas han cedido la pareja de alfiles a cambio de nada. Por lo tanto, tras a6, la jugada es alfil a4. Ahora las negras hacen la jugada caballo f6, y las blancas simplemente hacen la jugada enroque. Ahora las negras otra vez tienen varias opciones, entre ellas está la jugada caballo por e4, que transpone un poco a la posición que hemos visto antes. Tras la jugada d4, b5, alfil b3, ahora las negras podrían hacer la jugada caballo d6, pero en este caso sería bastante mala, ya que la jugada d por e5 deja al caballo totalmente desubicado, y no se produce el cambio de damas que las negras podían hacer para salvar un poco la posición. Por eso aquí la jugada de las negras es la jugada d5, y tras d por e5, alfil e6, defendiendo el peón de d5, las blancas simplemente pueden hacer caballo d2. También son posibles otras jugadas como c3, sin embargo yo creo que la jugada más recomendable es la jugada caballo d2, y contra caballo c5 ahora sí c3. En el caso de que nos cambiasen en d2, simplemente podríamos cambiar con la dama, y luego colocar nuestra dama bien, por ejemplo en f4, o tratar de jugar con el caballo en d4. Contra la jugada caballo c5, como estábamos viendo, existe la jugada c3. Y contra alfil e7 simplemente alfil c2, y las blancas se preparan para realizar un ataque en el flanco de rey. Si volvemos hacia atrás, hemos visto la jugada caballo por e4, pero también existen otras jugadas, como es la jugada b5, a la que se contesta con alfil b3, y las negras pueden hacer ahora varias jugadas. Entre ellas está la jugada alfil c5, que antes hemos dejado apartada para verla ahora, y las blancas simplemente juegan con c3. Como podéis ver, uno de los planes que se está viendo en esta posición es hacer la jugada d4. Si en esta posición las negras nos hiciesen d6, tendríamos que tener en cuenta que se nos amenaza la jugada caballo a5, tratando de cambiar nuestro alfil de blancas. Y como no queremos que eso ocurra, simplemente podemos hacer la jugada c3, para que en caso de que nos hagan caballo a5, podamos esconder el alfil en d2. Esto antes no ocurre, ya que si nos hacen ahora la jugada caballo a5, el peón de e5 está en el aire y lo perderían, y no les sale rentable. Sin embargo, aquí la jugada b5, alfil b3 y alfil c5 es posible, y tras la jugada c3, d6 y d4, las negras simplemente pueden retirar su alfil a b6. Esto me recuerda un poco a la posición que veíamos en una partida anterior en el vídeo, que es la partida de Shirov del FIDE Swiss, que os dejo el enlace aquí arriba para el vídeo si queréis verlo. Y es una partida en la que Shirov jugaba con negras, y ahora las blancas hacían la jugada a4 y tras torre b8, a5. Sin embargo, esta no es la variante que vamos a ver, ya que aquí las negras contra alfil b6, yo creo que la mejor jugada de las blancas es la jugada alfil e3, simplemente controlando el centro. Contra enroque corto, las blancas pueden hacer la jugada caballo d2, y contra torre e8, simplemente ahora sí a4. Sin embargo, contra la jugada torre b8, que es normal, yo creo que la jugada más crítica es la que se hace en esta partida de Bacher-Lagrave contra Aronian, en la que gana Bacher, y que hace a por b5. También sería posible la jugada a5, sin embargo creo que a por b5 y dama e2 crea más molestias a las negras. Podrían continuar con alfil d7, y ahora podríamos saltar con el caballo a g5 y tras torre f8 para defender el punto de f7, podría continuar con d por e5 y torre f d1, quedando en una posición muy buena. En esta partida, con el plan de caballo f1, caballo g3 y caballo f5, las blancas consiguieron ganar a nada más y nada menos que Aronian, que es uno de los jugadores de élite actual a nivel mundial. Si volvemos hacia atrás, podemos ver que en esta posición también existe la jugada alfil e7 directa, que es la jugada principal. Y contra torre e1, ahora sí, b5. Si las negras deciden hacer la jugada d6, también podrían jugar con alfil b7,
que es interesante ya que hace rayos X tratando de apuntar sobre el punto de E4 y crear presión, posiblemente después con una jugada como caballo D4. Simplemente podemos jugar con C3, evitando este caballo D4, y tratando de hacer D4 con las piezas blancas. Los planes son muy parecidos. Luego podríamos continuar con jugadas como alfil G5, caballo D2, dama E2, y tal vez pasar nuestro caballo hacia el flanco de rey, podría ser interesante, ya que la casilla F5 es una casilla que nos interesa controlar. Contra la jugada D6, que es la variante más principal, aquí existe la jugada C3, igualmente, y contra enroque corto, la jugada H3 es más interesante que hacer D4 directo, ya que evitamos que su alfil venga por G4, que puede resultar molesto. Ahora obligamos a que el alfil de las negras tenga que decidir salir por B7, o bien hacer la jugada alfil E6, pero contra la jugada alfil E6 simplemente podemos cambiar y dejaríamos dos peones doblados en la columna E. Si aquí decide hacer la jugada caballo B8, que es la variante más principal, con intención de hacer C5 y avanzar en el flanco de dama, también lo que quiere hacer con caballo B8 es reciclar su caballo por D7 para después colocarlo en B6 o tal vez en C5, aunque normalmente el caballo termina quedándose en B6. Las blancas hacen D4 y ahora las negras hacen la jugada caballo D7. Bien, llegados a esta posición, la jugada principal de las blancas es la jugada caballo D2, tratando de controlar todo el centro y sacar las piezas. Luego la posición podría continuar con la jugada A4, que es muy típica, y jugadas como dama E2, caballo F1 y caballo G3, tratando de pasar al flanco de rey. Luego el alfil podría colocarse en G5 o también se podría poner en E3. Sin embargo, yo no quería terminar este vídeo explicando la apertura española sin mostrar una partida del que ha sido el mayor jugador de apertura española y el máximo especialista, que ha sido el campeón del mundo Bobby Fischer. Este jugador ha tenido un montón de partidas increíbles con las que ha jugado la apertura española y con las que ha ganado muchas partidas. De hecho, después de Bobby Fischer, en la gran mayoría de los campeonatos del mundo, en todos ellos se ha jugado alguna vez la apertura española. Bobby Fischer fue uno de los que más la puso de moda y por ello quería terminar el vídeo enseñando una partida suya en esta variante principal. Aquí Bobby Fischer contra Benko, que es otro jugador de la época que da nombre al gambito Benko, hizo caballo H4. Las negras aquí hicieron la jugada caballo B6, como decía, con la intención de avanzar sobre el flanco de dama. Y tras la jugada caballo D2 de las blancas, las negras hicieron C5, tratando de meter presión en el centro. Ahora las blancas tienen la opción de hacer la jugada D por C5 y contra la jugada D por C5 de las negras, la jugada caballo F5. Como bien decía, la idea es meterse caballo en F5, que crea bastante presión sobre el punto de E7, y es una buena casilla para el caballo. No molesta la idea de alfil por F5, que es lo que pasó en la partida, ya que tras E por F5 tenemos la casilla E4, que es bastante fuerte, un punto avanzado y difícil de atacar por las piezas negras, donde podemos colocar un caballo o incluso un alfil. Bien, aquí las negras hicieron dama C7 y ahora las blancas hacen G4 con intención de crear una cadena de peones bien defendida y buscando ya controlar la casilla fuerte que se genera en E4. Tras H6 de las negras, las blancas deciden hacer H4 con intención de atacar en el flanco de rey. Las negras hacen C4 y ahora simplemente alfil C2 hace que las blancas queden con el alfil bien colocado para posibles rupturas con G5, siempre teniendo el peón de F5 defendido, y luego más adelante con posibles ideas con F6 y dama H5, que queda apoyada con el alfil de C2. La jugada caballo H7 de las negras trata de impedir la jugada G5 de las blancas, y ahora simplemente las blancas pueden hacer la jugada caballo F3 tocando el peón de E5. Esto casi obliga a las negras a que tengan que hacer la jugada F6 para defender este peón de E5. Podría ser la jugada alfil D6, sin embargo, contra la jugada alfil D6, la jugada G5 ya es posible. Contra la jugada F6, ahora las blancas vuelven, ya que han hecho un pequeño circuito, haciendo que el caballo de H7 quede totalmente inhabilitado y consiguiendo así la casilla E4
total y únicamente para las blancas, ya que el alfil de las negras no puede amenazar a ese caballo y el caballo controla todas las casillas que se pueden controlar por un caballo. El caballo tiene una fuerza enorme en el flanco de las negras, ya que controla prácticamente todas las casillas, desde la casilla de 4. Tras la jugada torre a d8, la dama se coloca en f3. No era posible la jugada de caballo 4 porque la torre quedaba amenazada. Ahora las negras tratan de abrir en el flanco de rey para sacar a su caballo de h7, que queda bastante mal. Y las blancas se pueden permitir el lujo de estropear su estructura, ya que ahora tienen peones doblados y aislados entre ellos, pero quedándose con un peón de más. Y así consiguiendo que el caballo de h7 no tenga ninguna opción de salir de esa casilla. Tras la jugada caballo de 5 de las negras, ahora sí las blancas colocan su caballo en e4, consiguiendo la gran casilla que, como antes había comentado, es muy buena para las blancas. Eso también hace que se abra la posibilidad de hacer la jugada h6, que queda apoyada por el alfil de las blancas, quitándose así un peón doblado y pudiendo hacer jugadas como rey h1 con intención de hacer torre g1 y atacar al rey de las negras. Las negras hacen la jugada caballo f4, y ahora las blancas hacen la jugada alfil por f4 y tras e por f4 simplemente rey h1, con la intención de pasar la torre al flanco de rey. El rey negro se da cuenta de esto, simplemente quita el rey a h8 para poder colocar también su torre en g8. Y tras la jugada torre g1, las negras hacen la jugada torre f7, defendiendo con una torre en f7 y probablemente con la otra en g8. Ahora las blancas meten su torre en g6, que es una casilla muy fuerte, con intención de doblar torres y de amagar con la jugada h6, que es muy molesta. Tras la jugada alfil d6, la jugada torre g1 de las blancas ya crea una presión difícil de defender y una amenaza que es h6 muy fuerte, y el negro decide hacer la jugada alfil f8 para defender por la última fila. La jugada alfil f8 tiene un problema, y es que la jugada torre g8, ya que está apoyada con la torre de g1, sería mate si no estuviese el peón de g7, y por lo tanto la jugada h6 crea una posible ruptura a la que las negras nunca pueden comer, ya que se estarían dejando mate. Contra h6 las negras hacen dama e5, tratando de defender a toda costa con jugadas como torre d7. Sin embargo, las blancas solamente tienen que seguir pasando piezas al ataque, cosa que es muy importante a la hora de atacar, el hecho de pasar todas las piezas al ataque. Las negras hacen la jugada torre de d7 y las blancas hacen f3 para dejar bien defendido el caballo. Posiblemente después se pueda pasar el alfil al ataque o retirar el caballo y colocar el alfil en e4. Las negras hacen alfil c5 y ahora las blancas pueden hacer la jugada caballo por c5, dama por c5 y torre por g7. Contra esto, las negras tenían pensado que simplemente podrían comer en g7, ya que ahora las blancas no pueden comer con dama, tendrían que comer de peón, y ahora simplemente retirar el rey a g8, haciendo que el peón de las blancas sea un peón amigo, ya que protege al rey negro realmente. Sin embargo, la jugada dama g6 está amenazando la jugada dama e8 jaque, que amaga con coronar y solo tienen opciones de defensa en f8, y las negras tienen que hacer la jugada torre de 8. En esta posición, las blancas tienen una jugada buena, que es la jugada alfil e4, pasando la última pieza que queda de jugar en el ataque de las blancas, pasándola al ataque y amagando en algún momento con jugadas como alfil d5 o similares. Tras esto, las negras hacen la jugada dama c8 y ahora os dejo que penséis en esta posición el brillante remate que hizo Bobby Fischer. Os recomiendo que paréis el vídeo y lo penséis antes de ver la solución final. Bueno, me imagino que muchos ya lo habréis visto. La jugada es la jugada dama e8 jaque. Tras esta jugada las negras ya abandonaron. Sin embargo, las negras todavía tienen la opción de hacer torre por e8. Y las blancas hacen la jugada alfil d5 dando jaque y haciendo que la posición de las negras se pierda automáticamente. Solo existe una posibilidad, que es la jugada torre e6, alfil por e6, dama por e6 y peón por e6, amagando con la jugada e7, que amenaza a coronar,
y teniendo también en cuenta que el peón de G también podría coronar. No tienen forma de pararlo las negras y Bobby Fischer gana una brillante partida con la apertura española. Espero que os haya gustado mucho esta serie de apertura española que hemos estado viendo y todos los conceptos e ideas que surgen a partir de esta apertura. Yo creo que es una apertura muy recomendable para jugar tanto con blancas como con negras, pero en este caso, ya que el vídeo trataba de la apertura española con blancas, pues sería para jugar con las piezas blancas. Como habéis podido ver, hay jugadores de élite que la juegan de forma continua y que consiguen muy buenos resultados con ella. Si os ha gustado, dejadme un buen like y espero veros para el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!